es importante que nos demos cuenta de que somos capaces de generar cambios en nosotros mismos y que muchas veces cuando gritamos o cuando somos impacientes con nuestros hijos, lo hacemos porque no tenemos más recursos. Una vez que tenemos los recursos podemos hacer cosas distintas, pero antes no. Y es precisamente por esto que quisiera como poner como cimentación de este trabajo que vamos a hacer, el salirnos de esta exigencia de ser perfectos, de ser mamás perfectas o papás perfectos y situarnos en el plano humano. Somos humanos y además de esto, todos gritamos. O sea, esa es la verdad. Todos hemos gritado y gritaremos en algún lugar, en algún momento de nuestra vida. Y bueno, les quiero decir esto. Miren, se habla cuando se estudia el tema de crianza, se habla de la mamá suficientemente buena o el papá suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque no podemos exigirnos perfección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos o cuando educamos a un niño, estamos trayendo muchas cosas. Traemos un aprendizaje de nuestra familia directa, un aprendizaje de nuestra escuela, de nuestra religión, de nuestra cultura. Y les pongo este esquema porque a mí me parece muy importante. Bien, para crear un niño dicen que se necesita una tribu. Y esto nos permite enfocarnos más en nuestra comprensión. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros estamos educando a un niño, generalmente nos culpamos de que sea un niño, por ejemplo, obediente, o que sea un niño seguro, que sea un niño feliz, que sea un niño que se sepa defender, que sea capaz de resolver problemas. Y todo eso muchas veces lo enfocamos solamente a nuestra labor de crianza, o sea, lo que yo he hecho como mamá o como papá. Y no es así. Y quiero empezar situándonos en un contexto, en este contexto, en el morado. Nuestro alcance es muy limitado y juzgarnos severamente es muy injusto porque hay todo un sistema que nos hace caer en muchos errores y en muchas violencias también hacia los niños y hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos en esta sociedad, en esta civilización, no tenemos las facilidades para educar como un niño necesita. Nosotros mismos hemos crecido con muchísimas carencias emocionales, carencias que nos hacen, no sé, moldear nuestro autoconcepto para un lado negativo. Todo lo que nosotras las mujeres nos peleamos con nuestro cuerpo, con nuestra apariencia, lo que los hombres se esfuerzan en generar luchas de poder o ser como el que sea más exitoso, ¿saben? Todo esto que hemos aprendido nos rebasa. O sea, aprendemos roles de género, aprendemos relaciones de dominación, aprendemos muchas cosas y que hacen que construyamos familias que no estén generando personas plenas porque no hay un entorno tampoco que sustente y que soporte este bienestar. En alguno de los otros cursos hemos hablado de cómo la felicidad es un estado de bienestar psicológico. Y no podemos hablar solamente de bienestar individual. Hablamos de un bienestar, sí, físico, emocional, mental, pero también social. Y como no hay este bienestar social, no podemos crear personas totalmente sanas. Eso no existe, lamentablemente, pero sí hay algo que podemos hacer. Y eso, ese algo que sí podemos hacer, que sí está en nuestra área de acción, es donde entra todo el aporte de este webinar. Eso es lo que sí nos toca hacer a nosotros. Pero también es importante mirar cómo hay todo un sistema que va en contra de nuestro bienestar. Y es hacia allá donde tenemos que apuntar también la mirada, de ver de qué otra forma podemos promover el bienestar social en nuestra comunidad. Y bueno, dicho esto, les decía, todos hemos gritado
y gritaremos alguna vez en el futuro. Y ponernos en el papel de, uff, qué pena, ¿no? Yo grito todos los días. Hay mamás o papás que gritan todos los días, que pegan todos los días, que humillan todos los días. ¿Y saben por qué es? Porque no tienen otras herramientas para hacerlo distinto. Solamente una persona que tiene algún desequilibrio goza haciendo sufrir a otra persona. Pero si ustedes están aquí el día de hoy, si nosotros estamos aquí el día de hoy, es porque sabemos que hay formas de hacerlo distinto. Y sobre todo, es también darnos el permiso de ser humanos y ver qué es lo que, como siempre digo, que sí puedo hacer, que sí está a mi alcance. Y vamos a ver que enojarnos es algo plenamente humano. O sea, esta impaciencia, te voy a pedir que me escribas en el chat cómo sacas tú tu impaciencia, cómo la demuestras. Enojarse es plenamente humano, pero cómo aprendemos sobre el enojo es una de las cosas también que socialmente pues no nos ayuda, porque hemos aprendido que el enojo es malo porque equivale a perder el vínculo con los demás. Te voy a pedir que hagas un recuento de cómo se enojaban tus papás contigo o cómo perdían la paciencia contigo y que veas lo que sentías, recuerda lo que sentías. Muchas veces, cuando te enojas con alguien, con una amiga, por ejemplo, tú puedes asumir que ya esta amiga no va a ser tu amiga. O que cuando eras pequeño, tu mamá ya no te iba a querer. O incluso pudieron habértelo dicho tal cual. O sea, ya no te quiero si no haces esto. Ya no te voy a querer si haces aquello. ¿Por qué? Porque aprendemos el amor condicionado. Y por eso tenemos un muy mal aprendizaje sobre el enojo. Entonces, a veces, por ejemplo, las mamás pueden explotar, ¿no? Y los papás pueden ser los que van conteniendo el enojo. Sin embargo, es muy importante ver cuál es nuestra dinámica de relación, cómo yo respondo ante el enojo, porque ¿qué sucede? Que cuando yo crezco y no gestiono bien este enojo, lo voy a sacar de formas muy poco constructivas que van en contra de mí y en contra de los demás. Y este mito de que yo nunca me enojo o es bien tranquilo, nunca se enoja, es bien pasiflorino, no es cierto. Si tú te enojas con alguien y no expresas este enojo, alguien más la va a terminar pagando. O tú mismo, porque te lo estás tragando y te vas a enfermar, o la persona que te agrede. Y si no puedes hacerlo directamente con la persona que te agrede porque sientes temor de perder el vínculo, porque quieres guardar tu imagen, porque lo que tú quieres, o porque simplemente tiene una posición de poder ante ti y no lo puedes demostrar, bueno, ese enojo, esa energía del enojo se va a ir hacia otra persona con menos jerarquía. Por ejemplo, si me enojo con mi marido y yo siento que mi marido tiene más autoridad que yo, entonces yo voy a ir hacia mi hijo, porque una cuestión jerárquica, entonces puedo. O ante el jefe, ¿no? Llego con el jefe, no me puedo enojar con él y entonces a lo mejor reviro este enojo contra un compañero de trabajo o con la persona de la limpieza. En donde hay una lucha de poderes, hay un mal manejo del enojo y hay violencia. Entonces les voy a leer. Muy bien. Nos están compartiendo que cuando se impacientan levantan la voz, gritan, levanto la voz, ok, muy bien. Entonces, por favor, vayan haciendo como un recuento cómo me enojo yo y qué he aprendido sobre el enojo. Porque una vez que identificamos dónde podemos trabajar, entonces se abre todo un camino y se abre el camino de las posibilidades. Vamos a pasar del camino de la culpa, que no nos lleva a nada, al camino de la responsabilidad. Y en este camino vamos a ver a lo largo de la sesión cómo entre más asumo mi responsabilidad, entonces más feliz puedo ser. Y cuando asumo el tema de la culpa como algo cotidiano y repetitivo, entonces ahí es donde pues ya salgo perdiendo. Ahí simplemente me ciclo.
Muy bien. Dicho lo anterior, eso no quiere decir que vamos a justificar que hay que gritar, ¿no? Y que hay que, como yo le digo, nefastear. Una cosa es que se nos salga y otra cosa es que sea una forma de vivir. ¿Por qué? Porque los gritos y los castigos son la peor forma de educar. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando yo le grito a una persona y esta persona vive de esta forma? Que uno se acostumbra, se resigna, se acostumbra a este maltrato. O sea, soy merecedor de gritos. Y además de esto, cuando yo grito, pierdo, al final, pierdo autoridad en cierto sentido. Una persona que grita muy fuerte tiene un argumento muy débil. Una persona que grita no tiene el control de sí misma. Entonces es importante ver cómo salimos de nosotros mismos y perdemos el control y necesitamos, y vamos a verlo cómo, sobre todo, cómo hacer para volver a casa, cómo hacer para volver a tu centro. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es importante cultivar la paciencia? Porque la paciencia es una llave, y es una llave para el entendimiento del otro. Una vez que yo estoy paciente, yo estoy en control. Yo tengo como, digamos que más el sartén por el mango, porque yo estoy en control y además soy como, si lo puedo poner en una imagen, como un lago transparente, un lago en calma. Y aquí hay espacio para muchas cosas. Aquí hay un espacio para ayudarle al otro a sentirse capaz. En lugar de explotar y decir, ¡ay! Si serás menso, baboso, no puedo encargarte nada porque no lo haces, ¿no? El otro lado de esto es ayudarle al otro a sentirse capaz, a sentirse orgulloso de sí mismo. También esta paciencia es el camino para ayudarle a tu hijo a sentirse seguro de sí mismo y en un entorno seguro que le protege. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo genero un entorno seguro en casa sin gritos, entonces el niño se acostumbra y asume que así debe de ser la vida. La vida tiene que ser un entorno de seguridad. La paciencia es llave también para el buen trato. Una persona que está acostumbrada al buen trato, entonces es una persona que no acepta otra cosa. Yo veo mucho en las empresas, y ahorita me voy a presentar, no creo que se me ha olvidado. Yo veo mucho en las empresas esta parte de jefes autoritarios, en donde en las juntas es muy común que comiencen a gritarse, que comiencen a insultarse. Obviamente no unos y otros, sino que el jefe al colaborador. Y a mí me llama mucho la atención, y de hecho por eso empecé a hacer diagnósticos en las empresas, porque mido esto. ¿Cómo es que la gente y por qué la gente acepta esos tratos? ¿Por qué la gente está años en un trabajo en donde le trata muy mal el jefe? Porque asume que eso es lo que hay. Eso es en todos lados y no es cierto. Hay gente que a la primera que le gritan dice, yo de aquí no soy y entonces me voy. Y entonces habrá dónde sí me contraten, pero yo esto no lo voy a tolerar. Esa es la apuesta. Si yo trato bien a un niño y este trato es de forma sostenida, entonces esa persona va a crecer sabiendo que se merece un buen trato y no va a aceptar menos. Cosa que quiero separar aquí, que no es lo mismo que consentir en todo, no es lo mismo hacerle sentir que todo lo merece, porque eso también es un maltrato, ¿eh? Entonces, el punto es, eres merecedor de que yo te guíe, de que te dé mi tiempo y de que te dé un voto de confianza de que tú eres capaz, de que tú puedes aprender. Y además, la paciencia es llave para construir una relación positiva, para generar un vínculo fuerte y tender un puente de confianza en donde el niño después, si se equivoca, cuando sea adolescente, por ejemplo, va a poder venir a mí. Pero si yo no construyo este vínculo, entonces va a ser muy distinto porque van atravesando los niños etapas en donde entre más nos alejamos de ciertos puntos como esto, por ejemplo,
entonces más se hace grande la brecha. Y miren, nos toca criar en un momento muy complicado, muy, muy complicado. No es el mismo mundo que nos tocó a nosotros cuando éramos niños, que todavía íbamos a la tienda, jugábamos solos en la calle a lo mejor. Ahorita es un mundo distinto, es un mundo lleno de violencia y también, bueno, ahorita imagínense cuando nos hubiéramos puesto a pensar que nos iba a tocar estar en cuarentena con nuestros hijos. Bueno, pero todo esto es un aprendizaje de por vida. ¿Por qué? Porque la paciencia no la va a aplicar tu hijo nada más con otras personas, no nada más con su relación de pareja, sino que la va a aplicar con sus hijos. Y te voy a dar un dato impactante. El cultivar la paciencia no solamente transforma tu cerebro, transforma tu cuerpo también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de generar paciencia, desarrollamos un cambio en nuestro cerebro. El cambio es a nivel de la arquitectura cerebral, porque lo primero que tenemos es el impulso de gritar, y esa es una reacción automática. Te pongo la imagen de un perro, uno de estos perros agresivos, ¿no? Que pasa otro perro y, ¿no? Y se arranca con los ladridos. Así somos nosotros cuando tenemos un detonador. Sale el detonador y, ¿no? Y entonces, cuando tú eres capaz de frenarte, de observarte y de elegir en conciencia, estás allí trabajando un área del cerebro que generalmente no está activa. Lo normal o lo común es reaccionar. Pero este acto de detenerme y elegir la actitud que yo tengo o la respuesta que yo tengo, es algo que modifica mi cerebro, modifica mi fisiología y las emociones positivas que yo produzca ahorita cambian mi ADN. No te lo estoy diciendo de forma infundada, esto es ciencia. Estas son las investigaciones de Barbara Fredrickson. Barbara Fredrickson es la mayor investigadora del mundo en emociones positivas. Y se ha visto cómo cambian las emociones positivas nuestra genética. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un hijo, próximamente, ese hijo va a tener ese ADN, esa predisposición genética también a las emociones positivas y a la paciencia. Esto es muy, muy importante. Muy bien. André dice que no se escucha en su cel. Yo te sugiero que entres y vuelvas a salir. No, más bien que salgas y vuelvas a entrar, perdón. Y si no, puedes marcar por teléfono y ya te conectas al audio de la sesión. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la impaciencia? Pues con la impaciencia, generalmente ocurre que, como les digo, ya tenemos un hábito normal, ¿no? O sea, la mayoría de los seres humanos reaccionamos de forma automática ante los estímulos externos. De hecho, si me gritan en la calle, pues yo les grito. Si me lamentan, pues se las miento de regreso. Si me empujan, pues empujo. Es lo que tenemos como aprendido. Es una reacción automática. Sin embargo, esto no quiere decir que sea lo mejor. Es una reacción de protección, ¿no? Es algo que ya traemos, pero esto tiene que ver con otros factores también. Cuando somos impacientes, tenemos una serie de elementos. Por un lado, la falta de observación. Cuando yo soy capaz de observarme, me doy cuenta que me pasa. Entonces, si mi hijo, por ejemplo, a mí, les voy a compartir a mí qué me pasa. Yo soy una persona que necesita mucho movimiento. Necesito estar haciendo cosas. Me gusta estar haciendo cosas. Y hay ciertos momentos donde puedo tener un espacio de tranquilidad. Pero mi hija es una persona muy pausada. Entonces come con mucha calma. Cuando era más pequeña, me acuerdo que hablaba con mucha calma. Entonces, para decirme algo, se me acercaba al oído y me empezaba a decir, mami. ¿Y yo qué? Bueno, yo para el tercero ya estaba así de, ¿qué? Dime, ¿qué? ¿No? Era así como, y luego me decía, y todo aquí en mi oreja, ¿eh? Ya se me olvidó. No, bueno, no saben. Era una cosa que yo decía, porque, bueno,
Esto, por ejemplo, si yo reacciono como, ¿no? Es la reacción automática, como dice la palabra. Sin embargo, si yo me detengo y veo cuáles son las razones que tiene para hablar de esta forma, que es pequeña, que todavía no estructura su lenguaje de la misma forma que yo, y un sinfín de cosas, entonces me es mucho más fácil comprender. Sin embargo, no tengo a veces esta capacidad, esta habilidad, porque es una habilidad de autoobservación. Por otro lado, obviamente, no soy la misma cuando yo duermo mis 8 horas que cuando tengo una semana durmiendo 4. Tengo el cerebro activado con estrés. Entonces puede ser, en este momento, muy probablemente todos nosotros tenemos el cerebro activado con estrés. ¿Por qué? Porque el encierro es estresante en sí mismo, porque además, no sé, podemos tener incertidumbre económica, porque a lo mejor estoy encerrada con el marido y ya digo, ya en un momento lo voy a morder, ¿no? Y nada más estoy esperando que se descuide para agarrarlo a mordidas. Muchas cosas, muchos factores influyen para que yo tenga mi cerebro activado con estrés. Pero además hay otra cosa, que aprendemos a relacionarnos con los demás desde el poder. Nuestra, como les decía antes, nuestra dinámica de relación es como jerárquica. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo más privilegio que otro? Bueno, pues entonces yo me aprovecho de eso porque puedo. Entonces, una persona, por ejemplo, puede ir a un restaurante y decirle al mesero, rapidito me traes un vaso de agua. Y entonces allí nos enfrentamos a un tema de ejercicio del poder. El mesero es muy difícil que le responda de la misma forma al cliente y se tiene que aguantar. Entonces, una persona que siente que puede responder de una forma más agresiva o más impaciente. Además de esto, tenemos una carga emocional o tenemos tristeza. Muchas veces tú puedes responder de forma con impaciencia con tus hijos porque estás triste, por ejemplo. Y estás triste y no lo sabes cómo manejar y entonces terminas gritando porque en realidad tienes una carga emocional allí. Y también otra cosa, ¿qué estás pensando del otro? Cuando tú piensas que tu hijo es, por ejemplo, un manipulador, entonces es muy fácil responder con impaciencia porque te parece que está haciendo algo injusto, algo que no debería ser y que podría ser distinto. Además de esto, tenemos, por si fuera poco, un aprendizaje de severidad. Somos muy severos con nosotros mismos y tendemos a ser severos con los demás. Y por último, tenemos un aprendizaje. Entonces, ¿cómo eran tus papás contigo? Yo te pregunto, ¿cómo eran? ¿Eran pacientes o impacientes? Muy probablemente, si tus papás eran impacientes contigo, tú tiendes a tener más paciencia. ¿Por qué? Porque esto es parte del aprendizaje de la educación emocional que tenemos. Y todas las experiencias que tienes han cableado tu cerebro. Hay gente, por ejemplo, que incluso necesita medicación porque reacciona con mucha violencia, porque en su cerebro no se reguló de forma temprana, no pudo aprender a calmarse y a regularse. Y vamos a ver que necesitamos una persona que nos ayude a calmarnos. O sea, cuando somos pequeños, tú no te puedes calmar solo. Tú necesitas a alguien que te calme. Así como eres grande, ya tienes más, ya no nos cosemos al primer hervor, ¿no? Pero necesitamos una persona que es nuestra base segura, que es a quien acudimos para calmarnos cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. Por eso le llamas a la amiga y le cuentas. Por eso le hablas a tu pareja y le cuentas, porque necesitas a alguien que te ayude también a calmarte. Eso es normal. Ok. Ay, creo que me pasé. Muy bien, les sigo leyendo. Dice... dice Erika, tengo todas esas características de mi impaciencia. Justo eso me está pasando ahorita con mi pequeño. Está muy, muy manipulador, ok. Vamos a ver mucho esto. Ok, mi jefa sí era impaciente, mi papá más paciente. Soy una rara mezcla. Sí. Y esto es importante verlo porque cuando aprendemos sobre el enojo, una de dos.
si una persona era impaciente y otra persona, o sea, nuestra mamá, por ejemplo, era muy impaciente y responde así con furia incluso, y nuestro papá se guardaba más las emociones, pudimos aprender, el enojo es malo, el enojo asusta, el enojo impone, entonces mejor soy una persona mesurada. O todo lo contrario, pudimos ver, no, mi papá es un dejado, no, yo voy a sacar mi espada, ¿no? Entonces es importante primero revisar cuál es mi aprendizaje de esto para poder identificar qué concepto yo tengo del enojo, qué concepto tengo de mi expresión del enojo. ¿Se me permite o no? ¿Se me permitía defenderme o no? ¿Expresarme o no? Bueno, entonces, ¿cuál es la base? La base de la psicología positiva es enfocarnos en las fortalezas del ser humano, es en lo que hacemos bien. Y a veces la transformación es simplemente tomar las mejores partes de ti mismo y hacerles más espacio en tu vida. Esa es la invitación. Es a dejar nuestra vara, ¿no? Y dejar de castigarnos por hacer las cosas mal y ver qué hacemos bien, qué podemos hacer y empezar a actuar. Pero empezar a actuar desde el amor, desde la inspiración, desde la alegría, desde la construcción. Tenemos libertad. Tenemos la libertad de elegir qué hacemos a partir del día de hoy que tienes estas herramientas, hacia dónde vas. Muy bien. Bueno, ahí les va este dato. La capacidad de los padres para manejar su propio estrés es el segundo predictor más poderoso del bienestar de sus hijos. Detrás de sus niveles de amor y afecto, ese es el predictor más poderoso. Entonces, si nosotros queremos generar bienestar en nuestros hijos, felicidad, el nombre científico de la felicidad es el bienestar psicológico. Si nosotros queremos generar esto en nuestros hijos, entonces tenemos que aprender a manejar nuestro propio estrés. Y ahí les van las claves. La primera es encender tu sistema de calma. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a verlo. Ok, si tienen alguna duda o algo así, me pueden escribir, ¿ok? Vamos a ver que en nuestro... Ay, perdón, no sé qué pasó. En nuestro cerebro hay dos formas de operar. El modo de defensa, que es donde está el león comiéndose a este animalito. Ahí se me adelanta mi presentación, lo siento. A ver, no sé qué pasa. Bueno. Entonces, desde este modo de la autosupervivencia, pasan dos cosas. Una es que pienso en lo individual. Cuando yo estoy estresada de forma negativa, yo pienso en lo individual. Pero cuando yo estoy en el otro modo, en el modo de supervivencia de la especie, que vamos a llamar el modo de desarrollo, entonces aparece aquí la conducta de manada. ¿Cómo son las manadas? Se calman, se cuidan, se acompañan, se protegen, se sienten seguros. Esto vamos a llevarlo a todos los planos, porque además lo que vamos a aprender hoy no solamente les va a servir para sus hijos, sino también para la pareja y también en general, ¿eh? Entonces, vamos a identificar nuestras respuestas. Nuestra respuesta es, puedes responder ante una situación del modo de defensa o del modo de desarrollo. Y todas tus reacciones, todo en tu cuerpo va a cambiar. Fíjense, cuando nosotros estamos enojados, hasta los intestinos responden distinto. Cuando estamos tristes o enojados, nuestros intestinos responden muy diferente. Entonces, esto genera, es interesantísimo esto, genera un circuito de ida y vuelta en donde cambia nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, todo esto influye en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, claro que influye también. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy en un modo de defensa, es decir, estoy alerta o estoy estresada, entonces mi comunicación, mi forma de entender el mundo, mi respuesta hacia el mundo va a ser a partir de esto, de estar a la defensiva. Va a haber gritos, va a haber desesperación, va a haber agresividad. Y ojo, aquí distingo, la agresividad natural es protegerme, pero la violencia es destruir. Y no es lo mismo. Entonces yo puedo echar un grito desde la agresión de ya,
por ejemplo, alguien va caminando en la calle conmigo y de repente me agarra una pompa. Entonces yo me volteo y le grito, ¿qué te pasa? ¿No? Ese es un acto de defensa, de agresividad. Y le estoy diciendo como si fuera un león, pero si yo, no sé, saco un picayelo y lo empiezo a picotear, pues claro que ya ahí entra la destructividad. No es lo mismo. Y hay que distinguir cuándo yo soy agresiva y cuándo soy violenta. Porque con mi hijo, por ejemplo, yo le puedo responder, ¡ya! No, déjame de estar molestando. También le puedo responder, ¿es idiota o qué te pasa? ¿No? Eso ya entra en el terreno de lo violento. Entonces hay que distinguir también cómo yo me hablo, cómo estoy acostumbrada a responder. Y por otro lado, está el circuito de la calma. Y el circuito de la calma es un circuito en donde aparece la conexión afectiva, la cercanía, la seguridad, en donde yo también puedo generar comprensión. Me dice, Moto G, dice, me estoy quedando sin pila, ¿dónde lo podré ver? Mira, va a quedar grabado, lo voy a subir a YouTube. Entonces no te preocupes, ¿ok? Muy bien, bueno. Entonces, y aquí les voy a separar dos cosas. Hay un estrés negativo y un estrés positivo. El que estamos viviendo aquí es muy variable. El negativo es cuando ya estás sobrecargado, abrumado, ya no puedes más. Es un estrés que sobrepasa tus recursos. Identifica cómo estás, porque esto es bien importante. Tú puedes generar un estrés positivo cuando tú tienes enfrente un reto y dices, venga, sale, yo lo asumo. Yo me imagino siempre cuando tengo como un reto, como un caballito de estos de los que saltan los obstáculos, bueno, así. Entonces, si yo me sitúo ante esta situación de qué forma le puedo sacar jugo a esta situación, de qué forma puedo aprovechar esta situación que estoy experimentando para estrechar la relación con mis hijos, para ser una persona más adulta, más responsable, más fortalecida. ¿Cómo le hago? Cuando yo me sitúo aquí, entonces estoy desde la responsabilidad. Y aquí el estrés se vuelve positivo. ¿Y qué cambia todo? El estrés negativo es muy destructivo, pero el positivo incluso genera fortaleza. Cuando tú estás estresado de forma positivamente, ensanchas tus arterias del corazón, generas oxitocina, generas conductas de cuidado. Eso es lo que hace cuando tiembla que la gente vaya y salve a otras personas, aún arriesgándose. Es este tipo de estrés. Yo puedo hacer algo, hay que cuidarnos, hay que hacer algo. Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, vienen las estrategias. Uno es, identifica y prevén cuáles son tus detonadores de estrés. ¿Cuál puede ser un detonador de estrés, por ejemplo? Yo sí estoy muy cansada, no me voy a poner a jugar con mis hijos, por ejemplo, una forma que sea muy activa. Entonces yo sí estoy muy cansada, entonces voy a jugar con ellos de una manera que no tenga yo todavía que cansarme más. Entonces, si yo tengo ciertos detonadores, por ejemplo, a mí me pasa mucho esto. El día que yo tengo poquita energía, tengo que diseñar el día acorde a eso. Si, por ejemplo, dije, no, bueno, este día vamos a ir a subir un cerro. O sea, les aseguro que voy a bajar de un genio de los 1000 demonios del cerro. O sea, no va a ser una experiencia placentera. Tengo que identificar qué es aquello que a mí me estresa. Entonces, acá, una vez que yo identifico qué es lo que me estresa, ¿qué puede ser? Escríbeme, por favor, qué es lo que te estresa a ti. A mí, por ejemplo, lo que me puede estresar es salir con prisas. Entonces, una de estas cosas es que eso es súper común, súper común. Fíjense cómo somos. Todos los días, en las mañanas, es muy común ver mamás llevando casi volando del brazo al niño. O sea, el niño con trabajos lleva las patitas en la banqueta, pero va corriendo el niño casi volando porque la mamá va tarde a la escuela. Entonces,
es una letanía todos los días, es fulanito, cámbiate, fulanito tiende la cama, fulanito ya levántate, fulanito tal. ¿Qué es lo que pasa con este ejemplo? Que nosotros todos los días estamos gritando en las casas por lo mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasaría si diseñamos las mañanas? ¿Qué pasaría si entonces yo digo, bueno, a las 6 de la tarde preparamos la ropa? O bueno, no tanto con el horario fijo, pero bueno, toda la rutina para ir antes de la cama es preparar la ropa, preparar el lunch, saber qué material necesita y ponerlo en la mochila, porque todo eso nos evitaría el estrés de las mañanas. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes todo preparado? Entonces dejas de estar corriendo. Y además de esto, bueno, aquí entra todo un tema ahí de disciplina positiva que ya les contaré de un curso, pero esto es importante, ¿eh? Como diseña aquello que te quita el estrés. Una gran cantidad de nuestro estrés, se los puedo apostar, es el mal manejo del tiempo que tenemos. Es que muchas cosas se pueden prevenir. Si tienes hijos chiquitos, una de las cosas que es muy estresante, o sea, de verdad es como, ya para de sufrir, no lleves al niño al súper cuando tiene sueño, cuando tiene hambre. ¿Por qué? Porque seguro va a llorar, seguro te va a pedir algo, seguro va a hacer alguna rabieta, seguro. Entonces, identifica cuáles son tus detonadores. Los míos siempre son ese tipo de cosas, lo que tiene que ver con la prisa, porque para mí un reto es la organización, la planeación, o sea, yo admiro a la gente que es muy estructurada y esto de verdad que para mí ha sido como, claro, claro. Entonces, cuando yo empecé a planificar mis tardes, entonces no solamente se mejoró la parte de la mañana de la levantada, sino la dormida también. O sea, me dio una estructura. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, les voy a leer. Dice, pobres niños voladores. Me estresa que mi hijo no me obedezca, ¿ok? ¿Ok? Mi horario de trabajo. Claro. Y aquí vamos a ver algo, Erika. Manejo de mi tiempo y división de actividades en mis dos niños porque difieren la edad, claro, y demandan mucha atención, claro. Y esta demanda de atención es mucha energía que pierdes, te cansas y ya a las 6 de la tarde estás obviamente que pegas de grito seguramente. Pues sí, estresante es el que no me hagan caso y que tenga yo que resolver todo en casa, por supuesto. Y también, dice Clau, no poderles brindar la atención adecuada, por supuesto. Entonces es la frustración, ¿no? De no poderles dar la atención adecuada, es también como usar tu energía en diferentes cosas y además el que no nos hagan caso, ¿no? Y entonces para esto también es importante identificar cosas, es importante generar reglas y límites. Les voy a pasar en el chat de Familias Positivas lo que tuvimos, creo que fue el webinar de disciplina respetuosa. Dice Marifer que le hable 1 o 2 veces a mi pequeño y no me haga caso, ok. Y aquí vamos a ver que hay ciertas herramientas que nos pueden servir, o sea, anticiparnos. Cuando tú le anticipas a un niño, en 10 minutos nos vamos o en 10 minutos se apaga la tele, entonces ya no lo toma de sorpresa, pero ¿qué hacemos? Me estoy adelantando un poco, pero llegamos, le apagamos y obviamente, imagínate que a ti te apaguen tu Grey's Anatomy ahí cuando se está muriendo Derek. O sea, obvio, te vas a poner, ¿no? Super punk. Bueno, entonces, primero yo identifico los detonadores. Después, rediseño mi rutina. ¿Qué es lo que ocurre? Y después, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a cultivar habilidades antiestrés, que es lo que vamos a ver. Y además vamos a planificar y priorizar. ¿Qué es lo más importante? Y les voy a decir, en estos momentos, una de las cosas que para mí ha sido más un reto es lo que digo luego en los cursos, es llenar el vasito y además hacer mi trabajo. ¿A qué me refiero con el vasito? El vasito es que todo el mundo tenemos, ¿no? un vaso. Los niños tienen su vaso de amor.
yo necesito, con acciones concretas, llenar este vaso de amor. Y entonces, ¿qué hace que yo llene este vaso de amor? Bueno, pues mirarle a los ojos, dedicarle tiempo, poner atención en lo que me está diciendo, ver el dibujo, darle un comentario del dibujo, qué bonito te quedó, mira, yo también dibujo y me gusta, mira yo mi dibujo. O sea, algo que haga que el otro se sienta mirado. ¿Ok? Y entonces, yo necesito no solamente sacar mi trabajo, sino que además nutrir al otro. Y tengo una, pero quien tiene 4 o 5, pues imagínense el nivel de estrés. Bueno, eso es lo que sí podemos controlar. ¿Qué es lo que no puedo controlar? No puedo controlar estar encerrada, tener incertidumbre económica, no puedo controlar tener mis 4 hijos que todos tienen necesidades al mismo tiempo. No puedo decir, se apagan y ya para que descanse. Eso no lo puedo controlar. ¿Qué sí puedo hacer? Encender mi sistema de calma. Y entonces, ¿cómo se enciende mi sistema de calma? Les voy a dar este tip que es muy, muy potente. Yo sé que varios de ustedes ya han estado en mis cursos y entonces ya saben mucho esto. ¿Cómo enciendo mi sistema de calma? Les voy a explicar brevemente. Tenemos el sistema nervioso, que se divide en el sistema nervioso parasimpático, que es calmante, y el sistema nervioso simpático, que activa el estrés. Entonces, ¿cómo yo puedo activar esto? De diferentes formas. Fisiológicamente yo lo puedo activar a partir de la respiración profunda, porque la respiración diafragmática, es decir, cuando yo inhalo profundo y exhalo lenta y suavemente hasta vaciarme por completo, eso hace que yo active este sistema. Entonces, puedo también activar el otro. Cuando yo me quiero encender o me quiero energetizar, simplemente respiro muy rápido y muy corto. Y entonces yo me puedo hasta enojar así. Tú simulas la respiración cuando estás enojada o enojado y vas a terminar sintiendo esto. Pero tú respira profundo y pausado y vas a notar cómo se activa de inmediato. Otra cosa, yo sé, digo, la mayoría creo que ya nos conocemos. Ay, ahora sí se me olvidó presentarme, fíjense. Ahorita me voy a presentar. Bueno, entonces aprovecho, porque yo no puedo hablar de la risa sin hablar de mi trabajo. Soy terapeuta de la risa desde hace 10 años, soy especialista en psicología positiva, tengo 19 años estudiando psicología y todo esto que les estoy enseñando es algo que he aplicado en mi propia vida. He tenido, por mi propia historia, tuve el ejemplo de los gritos y los sombrerazos y el chanclazo y demás. Y también tuve, afortunadamente, una referencia positiva en donde entrar a esa casa era un sinónimo de calma, de respeto, de buen trato, de alegría. Y yo decía, ¿qué mundo es este? ¿Cómo es posible? Esa fue una gran referencia que tuve para aprender que era distinto y que era posible, sobre todo, generar una familia con un entorno totalmente armonioso y que funcionara. Entonces, bueno, yo sí algo aprendido de la risa, y lo que más me gusta de este modelo que yo manejo, es que puedes cambiar tu estado de ánimo a voluntad. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando tú ríes, tú mueves la panza. Pero, bueno, se te mueve toda la panza, si la generalizamos, pero se te mueve también tu diafragma. Entonces, ¿qué ocurre cuando se te mueve el diafragma? Les voy a abrir el micro a todas y todos en unos momentitos. Les voy a enseñar esto. Lo quiero hacer juntos porque van a ver la diferencia. Vamos a poner 2 vasos aquí al frente y entonces los vamos a mezclar. Son vasos imaginarios, ¿ok? Yo lo voy a hacer primero. Voy a hacer así. Lo revuelvo así. Yeah, yeah, y me lo tomo. Y entonces lo vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah. Lo que pasa es que 1, 2, 3.
Yeah, Yeah. 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 Muy bien. Ay, qué rico. Ok, ¿esto qué hace? Que cambia nuestro estado de ánimo en segundos. Y esto no es para que la próxima vez que te inviten a la fiesta, te saques ahí tu cotorres, ¿no? Esto es para que cambies tu estado de ánimo cuando menos quieras reír, cuando más enojada estés. Cuando estés, mira, que tengas acá la chancla así y que la vayas a lanzar, es para que hagas una pausa, respires profundo y te des cuenta de que puedes cambiar tu estado de ánimo. ¿Y por qué quiero cambiar mi estado de ánimo? No solamente para sentirme bien, porque pienso mejor. Porque una vez que yo estoy muy enojada, hago y digo cosas de las cuales después me arrepiento. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras son físicas. Las palabras se te quedan en el cuerpo. Te dicen imbécil, idiota, y sientes cómo te lastima el corazón. Sientes verdaderamente cómo te duelen ciertas palabras. Pero las palabras construyen. Las palabras crean nuevos mundos, nuevas formas de relacionarse. Entonces, necesitamos ser más creativos y constructivos para responder ante esa situación estresante. Estamos muy acostumbrados a culpar a los demás, a decir, es que me hiciste enojar, ¿no? Es que por tu culpa siempre estoy así, por ustedes no puedo ser feliz, ¿no? Eso es algo común, pero no es cierto. No es cierto. O sea, puedes tú generar un estado de ánimo distinto. Siempre hay algo que puedes hacer. Entonces, esto es muy sencillo y esto puede cambiar la vida de verdad. Por lo menos, miren, de verdad, yo no me las voy a dar de santa y muchísimo menos de mamá perfecta. Pero sí les puedo decir que todo esto que les estoy enseñando, compartiendo en este momento, más que enseñando, es algo que a mí me sirvió. ¿Por qué? Porque cuando yo me convertí en mamá, después de una historia, como les digo, de aprender, pues unas formas de veras que simplemente yo decía, es que así no puede ser. O sea, la vida no puede ser así, tiene que ser de una forma distinta. Y darme cuenta de que verdaderamente es posible vivir de una forma diferente. Yo me prometí a mí misma, no le voy a gritar a mi bebé el primer año. Dije, no le voy a gritar más de 5 veces. Obvio no fue cierto, pero las iba contando. O sea, cada vez que me pasaba algo, iba llevando la cuenta y decía, ay, nada más me quedan 2, ¿no? Pero luego, obviamente esto se fue ampliando y fui aprendiendo como de qué forma puedo acompañarme, de qué forma puedo hacerlo mejor, porque yo sabía, porque se siente en el cuerpo. Tú gritas o tú insultas o tú golpeas o tú pierdes la calma y sientes un malestar en el cuerpo. Entre menos te vas enojando, cada vez eres más consciente de cómo tu cuerpo se intoxica cuando generas el enojo. Y tardas tiempo en sacar eso de tu sistema. Entonces, estas formas son desde la responsabilidad. Este es el camino de la responsabilidad. Otra cosa que puede ser es mover tu cuerpo de forma alegre. Otra cosa es meditar, que les voy a pasar también un ejercicio de meditación en el chat para que tú, aunque sean 3 minutos, lo puedas practicar. Otra cosa es buscar apoyo y empatía. Tú estás así ya desbordada, no sabes qué hacer y entonces acude a alguien que te vaya a dar apoyo. Por ejemplo, eso lo hacemos yo creo que hasta, pues no sé, instintivamente las mamás. Buscamos mucho a las mujeres el apoyo de otras mujeres. Le llamas a la amiga, ay, no sé qué hacer, hizo esto Juanito, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y entonces es un alivio cuando te dicen, ay, sí, mi hijita también está pasando por eso. Y dices, ay, qué bueno, no soy yo la única, ¿no? Esto es importante porque muchas veces nos vamos generando soledad nosotros mismos. Otra cosa importante es escribir. Escribe y desahógate, porque esa es una muy buena forma de conectarte contigo misma. Cuando tú escribes y sin guardar imagen y, ay, este pinche chamaco, ya no lo quiero, ya, ojalá, o sea,
todas estas cosas, vomítalas y sácalas de tu sistema. ¿Por qué? Porque eso es parte de este estrés que estás manejando, pero eso no significa que no quieras a tus hijos. O sea, significa que eres una persona. Eso nada más. Es una forma de acompañarte de forma amorosa. Y bueno, finalmente, si tú quieres cambiar tu estado de ánimo, baila. Entonces, baila, ríe, medita, respira, mueve tu cuerpo de forma alegre. Esto, cuando menos ganas tengas, es cuando más vas a agradecerlo. ¿Por qué? Porque esto no solamente es como, ay, sí, voy a tener una actitud positiva. Yo soy anti eso. O sea, jamás me verán diciéndoles que no pierdan la sonrisa. Lo que les voy a decir es, date chance de enojarte, pero no te estaciones allí. O sea, ¿quién maneja el coche? ¿Tú o el enojo? Pues tú. Entonces, estos son recursos para que nosotros podamos hacer un alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál, digamos que sería el esquemita o la fórmula para poder ser más pacientes? Uno es darnos cuenta, ¿cuál fue mi detonador? ¿Qué es lo que me está impacientando? ¿Es el niño o soy yo? ¿Es el niño o es que estoy enojada con mi marido y ahorita lo que sea me hace responder? La segunda es date un momento antes de responder. ¿Se acuerdan que cuando éramos niños salió esto de cuenta hasta 10? Que tenía la mamá así la chancla, ¿no? Y salía Chabelo y, oh, ay, espérate, cuenta hasta 10, ¿no? Y entonces ya la mamá contaba hasta 10. Bueno, entonces nosotros necesitamos hacer un alto para salir de la respuesta automática. Ya lo otro es respirar. Respira, ríe, aléjate un momento. O sea, hay una parte en ti que es plenamente consciente. Hay gente que dice, es que yo no me puedo controlar. Y sí, hay gente de veras que tiene como algo desequilibrado y no se puede controlar tan fácil, pero en general nosotros sí podemos hacerlo. ¿Y qué más? Además, este respiro es como alejarnos, respirar profundo, hacer algo, una acción voluntaria que te permita poder generar más compasión, una respuesta más constructiva. En cada momento en donde tú estás con tus hijos o con cualquier otra persona, tú estás decidiendo, ¿construyo o destruyo? ¿Qué puedes hacer? Está en ti. O sea, esto que les acabo de compartir, el respirar, el reírse, el decir, espérate, o sea, yo sé, y miren, yo en algún momento, de verdad, yo tuve una crisis muy fuerte hace unos años que estuve en Alemania, no había dormido, no dormí como 3 meses, les juro que ya hasta veía visiones, o sea, yo decía, ¿en qué momento me voy a volver loca? Estaba bajo un estrés muy fuerte. Y mi hijita no dormía tampoco. Entonces, ella se despertaba cuando yo tenía sueño y yo ya, les juro, me estaba enloqueciendo. Y yo en mi mente me la imaginaba, o sea, me imaginaba así dándole unas cachetadas así guajoloteras. Y yo decía, es que si yo llego a hacer esto, va a haber una ruptura. O sea, ya no, o sea, esta relación que hemos construido no va a ser igual. Entonces, pues me lo imaginaba nada más y decía, no, pero a ver, tiene que haber otra forma, ¿no? Y entonces reaccionaba de otra manera. Esto me ha servido mucho. Todos estos recursos ya los tenía. Si no los hubiera tenido, tengan por seguro que mi hija ya estuviera toda, ¿no?, despelucada y la pobre cacheteada. Pero bueno, entonces no fue así porque esto lo he aplicado. Y entonces, la segunda clave es muy importante. Me voy a ir rapidísimo. Yo sé que estoy tomando un poquito más de tiempo, pero yo me emociono. La segunda clave es responsabilizarte como adulto. Esto es muy importante. Vamos a elegir nuestra actitud. Aquí hay una línea. Abajo, o a un ladito, vemos que está la línea del que no se porta como un adulto. Es la línea de la victimización. Cuando yo me victimizo, pierdo mi poder personal. ¿A qué voy con esto? No es como mi poder personal en el sentido como energético, espiritual, no. Me refiero a, yo pierdo mi poder cuando dejo de sentirme capaz, eficaz,
La autoeficacia es una base en donde yo me siento capaz de hacer cosas y me siento orgullosa por hacer cosas. Si yo me siento víctima, voy a culpar a todos de mi malestar. Todo el mundo va a ser responsable de que yo esté mal. Y eso lo hacen muy fácilmente los niños. Te dicen, ay, es que por tu culpa yo... Y eso es normal a los 5 años, pero a los 45 no. Y entonces, ¿qué opción tenemos? Elegir el camino de la responsabilidad, elegir el camino del crecimiento. Yo soy firme creyente de verdad que la crianza es fuente de placer y de desarrollo personal, que puedes ser otra persona mucho más capaz, creativa, fuerte, amorosa, paciente, a partir de tener un hijo. ¿Y a qué te lleva la responsabilidad? A apreciar. Si tú te responsabilizas, tú empiezas a apreciar lo valioso en el otro, en la situación que estás viviendo o en las cosas, y entiendes toda la vida como un camino de crecimiento. Entonces, además de esto, vamos a partir del hecho de que tu hijo no es fuente de tu malestar. O sea, es parte de una vida que todas y todos elegimos. Y que además yo puedo estar respondiendo desde el niño. Por ejemplo, cuando pierdo la paciencia porque mi hijo me está pidiendo algo de comer y que yo le diga, ay, Dios mío, ay, tan cansada que estoy. Ay, qué barbaridad, cómo trabajé. Y le estoy haciendo el huevo al niño mientras yo estoy quejándome de todo lo que trabajo. Entonces, esto es importante ver desde dónde estoy reaccionando. Desde, pobre de mí, mira lo que me haces. Desde que yo me enojo con el niño y le respondo negándole el amor o el afecto. Le hago la ley del hielo, lo rechazo, digo, hazte para allá. Cuando dejo de ver soluciones y cuando me cierro a pedir ayuda o a recibir ayuda. Esto, dice Alejandra, si es de verdad posible cambiar el chip, si está arraigado un sistema heredado. Ale, te lo firmo que es posible. Es posible. Es perfectamente posible. Yo y mucha gente que conozco, te lo juro que somos la prueba de esto. ¿Y por qué? Porque todo esto es una habilidad. Entonces, tú puedes hacer acciones cotidianas y esto va configurando el cerebro. No tienen una idea de verdad del antes y del después. Porque no estamos condenados. O sea, no es así de, tú pues sí tienes salvación y tú pues no. Todos tenemos oportunidad de hacer algo porque el cerebro es plástico, el cerebro se puede moldear. Entonces, no se preocupen, de verdad. Si ustedes siguen estas claves, entonces les aseguro que va a ser una diferencia del día a la noche. La tercera clave, toma en cuenta su mirada del mundo. Muchas veces castigamos por comportamientos perfectamente normales. Como, yo en mis talleres pregunto así como, cuéntame la mayor diversión de tu infancia. Y entonces cuentan, ay, sí, es que un día nos mojamos con mis primos y llegó mi mamá con el cinturón y nos dio a todos. Ay, sí, es que yo cuando hice esta travesura, y generalmente los momentos más divertidos eran momentos muy inocentes. Y generalmente la mamá se los cinturoneó a todos por cosas normales. Mojarse, investigar, abrir un cajón, tocar, probar, equivocarse. No tenemos un ambiente preparado para los niños. El niño se inserta en un ambiente totalmente adulto. Necesitamos poner a su alcance cosas para que ellos puedan probar, investigar, tocar y equivocarse también. Entonces, recientemente una mamá, después de un curso que di, me compartió, es que tengo el tema con mi hijito y no está controlando esfínteres, entonces pues le pego con una varita. Y entonces aquí se me grabó muchísimo este asunto porque eso es muy común, es realmente muy, muy común. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no tomamos en cuenta cuál es el proceso de desarrollo del niño y que no le puedes exigir algo diferente a lo que está listo para dar.
Entonces, muchas personas asumen que el niño, en este caso, por ejemplo, se hace pipí o popó por llevar la contraria. Y no es así. Es un proceso neurológico de maduración que los niños, por ejemplo, cuando están listos, se quitan el pañal y ya está. Así, y ya está, ¿no? Pero bueno, no estamos acostumbrados a eso y no me voy a meter en el tema de esfínteres, pero lo que quiero decir es, nosotros tenemos un proceso muy distinto al de los niños. Su mirada es completamente distinta. Un niño puede estar llorando desconsolado porque se murió su pez y llega el adulto y ve el pez y dice, ay, pues te compro otro. ¿Cuál es el problema? Y claro, para el niño, su pez era su mascota, lo amaba. Y nosotros somos impacientes o intolerantes ante la emoción del niño. Pero del mismo lado, si el niño te ve llorando por el recibo de la tarjeta de crédito, va a decir, ¿por qué llora mi mamá? Pues es un papelito, ¿no? Y entonces no entiende todo lo que implica para un adulto su tarjeta de crédito o tener que pagar. Entonces, nuestros cerebros son distintos. Los niños, antes de los 5 años, no tienen desarrollado el neocórtex, que es la parte racional. No podemos exigir que razonen y que piensen como un adulto. Y muchas veces llegan al mundo y ya les estamos exigiendo que actúen como adultos. Por otro lado, es muy importante esto. Cuando un niño manipula, ya agotó muchas formas, o sea, ya le intentó de muchas otras maneras. Ya intentó manifestar sus deseos o sus necesidades de muchas formas. Y aprendemos a manipular para conseguir lo que necesitamos. Sin embargo, la voz social es que cuando un niño llega al mundo, ya es manipulador. Entonces, por ejemplo, no le cargues porque se acostumbra, te está manipulando y el pobre tiene 15 días de nacido. Entonces, una clave para entender mejor al otro y podernos conectar es pensar bien de nuestro hijo, pensar bien de las demás personas en general. Es muy común que pensemos mal de la gente. Asumimos lo peor de las personas. Y es muy negativo cuando se trata de nuestro hijo, porque no son malos, no son manipuladores en sí mismos, sino que han aprendido, depende de su edad, a manipular quizá. Y cuando son pequeñitos, no es que manipulen, es que están buscando satisfacer sus necesidades. Todos buscamos eso. Entonces, ahorita les voy a platicar de un curso, pero vamos a interpretar su comportamiento de una forma positiva porque detrás de todo comportamiento hay una necesidad debajo. Si yo identifico la necesidad, entonces el niño va a poder responder mejor. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita que están las clases y las tareas y toda esta carga terrible, ¿no? Para los niños y para las mamás. De repente los niños se ponen más berrinchudos, que no me gusta la palabra berrinchudo, pero bueno, se estresan y lloran y pueden gritar y pueden estar más rebeldes. Yo puedo pensar que mi hijo es un grosero, por ejemplo, yo lo puedo pensar así o puedo ver, está estresado. ¿De qué forma lo puedo apoyar? Porque cuando él está tranquilo, es un niño distinto. De la misma forma, ¿saben? Que yo. Cuando yo estoy estresada, no soy la misma persona paciente y bonachona y buena onda. Es lo mismo, porque él tendría que ser distinto. ¿Por qué se nos exigen cosas diferentes? Más bien hay que ver cómo activo su propio sistema de calma, cómo le doy seguridad, cómo le doy contención y cómo lo recibo. Y qué forma, y no solamente es el apapacho, también es cómo le doy contención poniendo reglas, estructuras, límites. No solamente es para el lado bonachón, sino también del lado de, pues sí, la estructura. Y cómo, o sea, es importante acercarnos, entrar a su mundo, preguntarle cómo te sientes, cómo estás, qué pasa, observar. Y otra cosa, comprender que el aprender es un proceso. ¿Cuántas veces, no sé si ya se los conté porque ya muchos de ustedes han estado en las clases, pero hubo un momento donde yo trabajé muchos años con niños y una alumna tiró una taza y se le rompió, o bueno, se le cayó. Y entonces me volteó a ver así como, ¡ah!
así, con un estrés y una angustia. Y se me quedó muy grabado porque pensé, bueno, ¿cómo responden cuando esta niña se equivoca y tira algo, no? Y yo les pregunto, ¿cómo respondemos nosotros ante nuestros errores? Lo más común es insultarnos. Es decir, ¡ay, seré bruta! ¿No? ¡Ay, babosa! ¿Cómo respondes cuando tu hijo se equivoca? Y aquí hay una gama de reacciones. Yo he visto gente que se estresa tanto porque sus hijos no pueden aprender que los empiezan a jalar del pelo y a azotarles en la mesa, ¿no? Aprende, aprende, o haz lo que estás tonto. Entonces, claro, hay una gama de colores, pero todo esto va a estar determinado porque yo entienda que uno, el comprender o el aprender es un proceso distinto en cada quien y que no le puedo exigir a un niño de 3 años dibujar algo y no salirse del dibujo, de la línea. O sea, necesito entender, esto es fundamental. No es fácil vivir en un mundo adulto, no es fácil exigirle a los niños, o sea, para ellos es demasiado a veces lo que estamos exigiendo. Y cuando somos muy exigentes en unos temas y otros muy blandos, ¿no? Entonces, bueno, queda claro, no sé si en esto le estoy como suficientemente el ejemplo. Dice Clau, sí se puede, Erika. Yo soy otro ejemplo de hacer muchos cambios positivos en mi vida y en mi familia. Echa. Dice Clau, a los 3 años es posible la manipulación. Sí, sí es posible, pero hay que observar qué es lo que pasa antes. ¿Cuál es? Siempre hay muchas formas. Es un poco como cuando los niños toman leche, cuando son bebés. Primero empiezan a buscar, ¿no? A mover la boquita, ya, y va haciendo como todo un proceso, y ya cuando el niño ya tiene los puños apretados y se empieza a poner rojo, ya ni te va a aceptar el pezón, ya no te lo va a aceptar, porque ya está tan metido en el enojo que ya no lo puede tomar. Y entonces, lo mismo pasa para el tema de la manipulación. Hay muchas señales que van enviando, le van buscando de un lado, le van buscando del otro. Hay que ver, es importante y observar. Si quieres, mándame un mensajito y platicamos. Ok. Y la cuarta, ya. Conecta contigo con comprensión. Y este es súper importante. ¿Por qué? Porque, como inicié, generalmente nos exigimos mucho de ser perfectas y ¿saben por qué es? No es otra cosa que porque amamos mucho a nuestros hijos. O sea, los amamos tanto que queremos que sean felices, queremos no regarla con ellos, porque si no fuera así, no estaríamos aquí de entrada, ¿no? Estaríamos diciendo, ay, pues ya con que les dé de comer, pues ya que se hagan bolas. Y no es así. Sabemos que una persona es compleja y que podemos hacer algo al respecto. Sin embargo, necesitamos ser amables porque no vamos a ser más pacientes o no podemos ser guías comprensivas y amorosas con nuestros hijos si no hemos incorporado esta voz en nosotros. El ser amable con nosotros mismos es ser capaces de recibirnos incondicionalmente a nosotros mismos cuando nos equivocamos. Es pasar del ay, sí seré bruta, o ay, yo no sirvo para nada, o ay, soy la peor madre, a decir, como si fueras tu propia mamá, tu propio papá sabio y amoroso, que te reciban y que te digan, no te preocupes, lo estás haciendo lo mejor que puedes, estás aprendiendo a ser mamá, vas a poder, yo te quiero, está bien, porque desde este consuelo, entonces yo puedo tomar energía nuevamente para salir al mundo y decir, ok, sí puedo hacer esto de forma distinta y intentarlo. Pero ¿qué pasa? Que si yo me estoy castigando constantemente, este enojo conmigo muchas veces lo saco con mis hijos también. Muchas veces este regaño que les estoy dando a ellos no es para ellos, es para mí. Pero lo saco de esa forma porque estoy muy frustrada y no lo puedo manejar distinto. Y entonces, dice Ceci, mi niño de 2 años es súper retador. Ah, bueno, ok, ahorita te respondo a esto. Pero entonces queda claro, es muy importante aquí poder aprender a comprendernos a nosotras mismas y esto tiene un caminito.
En otros cursos les he dicho la importancia del apego. Pasar de nuestro apego inseguro, de nuestro apego en donde estamos buscando sentirnos a salvo o en calma, en donde estamos buscando la aprobación de los demás y en donde a veces también no sabemos recibir el amor de nuestros hijos o no sabemos recibir el amor de la pareja o de los amigos y nos cerramos. Todo este es un proceso en donde vamos trabajando con nosotras mismas y que es fundamental porque cuando tú cambias la relación que tienes contigo y se vuelve más amorosa, entonces tú eres fuente de más paciencia, eres fuente de más comprensión, te puedes poner en el lugar del otro, ves las cosas con más perspectiva y te abres en general a confiar más en la vida. Y si confías más en la vida, confías más en ti. Esto es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué les sugiero aquí? Para cultivar una relación positiva, es importante que por cada negativa hagamos 5 reacciones positivas. Es decir, yo ahorita ya estoy mal, o sea, me siento impaciente y estoy contestando feo. Uno, es importante que para que esto no escale, porque miren, esto de verdad puede escalar de formas muy negativas. Aquí es importante hacer apoyo con otra persona. El papá de mi hija, por ejemplo, cuando yo llegué a gritar, me acuerdo, y les puedo jurar de verdad que fueron muy poquitas veces, bueno, más o menos. Pero las veces en que llegué a gritar, que él estaba, me acuerdo que se ponía como león y me ponía el alto así como, ¿qué te pasa? O sea, a la niña no le grites así, o sea, contrólate, ¿no? Y me pasaba mucho más que cuando estaba yo sola con ella, me desbordaba muchísimo más fácilmente. Porque te das cuerda, porque te justificas. Pero cuando tienes a alguien que te hace como, no sé, como que te apoya en este sentido de la crianza, entonces te balanceas. Pero hay muchas personas que no tienen esta opción, ¿no? ¿Y qué hacemos allí? Entonces vamos a regular nosotros mismos nuestras reacciones. ¿Cómo? Por cada emoción negativa, vamos a hacer 5 positivas. Yo puedo tener una interacción negativa con mi hija y entonces yo necesito cultivar 5 cosas bonitas. Por ejemplo, 5, no sé, le digo algo chistoso para que se ríe, nos riamos juntas, o jugamos tantito y entonces eso genera una interacción positiva, o le hago un cariñito, o que, no sé, en algún momento hay niños muy cariñosos, también te hacen un cariñito, te dan un besito. O sea, este tipo de cosas va nivelando esto. ¿Por qué? Porque necesitamos este efecto porque genera una reacción bioquímica. Genera endorfina, serotonina, oxitocina, dopamina, este tipo de cuestiones. Y eso generan relaciones positivas. Entonces, las relaciones, cada vez que tú te caches, como lo digo yo, nefasteando, entonces haz 5 cosas positivas que sí puedes hacer. ¿Ok? Bueno, entonces voy a leer el chat. Este es el resumen. Estas son las 4 claves para ser más paciente con tus hijos. Enciende tu sistema de calma, o sea, es identifica tus detonadores, planifica esto y haz algo voluntariamente para encender tu sistema de calma. ¿Ok? Una vez que tú lo enciendes, tú estás en el camino de la responsabilidad. Esto que les pongo de reparenting es volverte a hacer cargo de ti mismo. Es ser tu mamá o ser tu papá, esa figura sabia y amorosa. ¿Por qué? Porque si no, todas aquellas heridas que todavía tengas de la infancia se las vas a echar a tus hijos o a la pareja o a alguien o a quien se deje, ¿no? Entonces, esta parte de ¿desde dónde estoy respondiendo? ¿Estoy respondiendo desde mi niña o estoy en la adulta? La adulta se hace cargo de sus emociones. La niña le echa la culpa a los demás. La tercera clave es tomar en cuenta su mirada del mundo. Lo que hizo, lo hizo desde su inocencia y su mirada, desde no sabe, no lo hace con mala intención.
Más bien, tenemos que acompañar y guiar allí. Y finalmente, conecta contigo misma con comprensión, sabiendo que estás igual que tu hijo, aprendiendo a ser mamá y que estás en este camino. Esto, les mencionaba, escriban, porque es muy importante escribir aquí y pues sobarse a uno mismo el corazón. Entonces, bueno, es importante. Ya leí unas preguntitas, ahorita les comento. Ok, bueno, entonces les quiero presentar esto, son el resumen, y les quiero presentar este curso que va a iniciar la siguiente semana. Esto que hemos visto son estrategias hasta el momento, cómo lo podemos llevar a cabo. Lo que les presento a continuación es un acompañamiento. No solamente es, o sea, ya les di el cómo, que eso es muy importante y que tú lo puedes hacer. Aquí es un acompañamiento en donde profundizo mucho más en cada una de estas claves. Te enseño cuál es como el sustento, por qué es importante, te doy la explicación, pero además te voy a acompañar con ejercicios. Vamos a ver cómo apagar nuestro estrés, pero el objetivo es que, ahí hay una mosca por acá. El objetivo es que antes, o sea, el día de hoy, sea como un parteaguas, digamos, para que cuando estemos, y ahorita me la va a comer, y ahorita cuando empecemos a trabajar en el curso semana a semana, entonces vayas viendo, notando cómo vas apagando tu estrés, cómo te vas volviendo una persona mucho más calmada, mucho más serena. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer cultivando emociones positivas. Y entonces esto es muy importante porque vamos a aprender cómo experimentar alegría, serenidad, amor, o sea, cómo cultivar amor, cómo cultivar admiración o interés o inspiración o asombro, esperanza, cómo cultivar esto para contrarrestar. No te voy a decir qué vas a hacer, te voy a acompañar a hacerlo con ejercicios prácticos. Y además de esto, vamos a ir viendo, construyendo comunidad, cómo entre todos nos acompañamos apagando nuestro estrés. Pero además vamos a tener una guía para entender la mente y el corazón de nuestros hijos acorde a su etapa de desarrollo. No esperamos lo mismo de un niño de 1 año a un niño de 6 años, a un niño de 15 años. Es diferente. ¿Cómo le hago para conectar, para entender y para poder responder desde mi adulta acompañando a este chiquito? ¿Okay? El tercer módulo es cómo ser más amable y amoroso contigo mismo. Y aquí igual con estrategias muy concretas, haciendo ejercicios de mindfulness, trabajando en una forma en donde ampliemos nuestra capacidad de observarnos, de acompañarnos y de, digo yo, rellenarnos de nosotros mismos. Y finalmente, para desarrollar calma y comprensión hacia mí misma y hacia los demás. Y entonces vemos que es un proceso muy amoroso en donde yo puedo acompañarme desde el amor y acompañar a mi hijo también desde allí.